Bienvenidos una vez más a Telered.tv. Hoy contamos con la presencia de Carlos Alemberg, quien es el coordinador regional del Partido Avanzada Progresista en el Estado Bolívar. Bienvenido. Gracias, Leida. Un saludo pues, a los internautas de Telered y aquí a tu disposición para conversar un poco sobre temas de política nacional, que es lo que me ocupa a mí como coordinador del Estado Bolívar, pero también con una visión amplia pues, de la situación política del país. Ok. Una de las noticias que está hoy en la palestra es que el CNE aprobó o validó las firmas del 1% para el referéndum revocatorio. Ya tenemos o ya tienen esta validación. ¿Qué viene ahora? Bueno, certificada la validación del 1%, que de paso, y es un inciso, debió haber sido mucho antes, dado que tenemos el mejor sistema electoral del mundo según los voceros del gobierno. Certificada esa validación, viene el proceso de proclamación de que efectivamente el 1% de la población solicitó el referéndum, y se pasa al paso siguiente, que es la recolección de las firmas o de las huellas del 20% de la población para activar propiamente el referéndum, ¿no? Donde tendría que salir a votar un estimado de 8 millones de personas, 7 millones y pico de personas, con lo cual se estaría dando pues fin al régimen de Nicolás Maduro. Una vez cumplido el 20%, creo que hay 60 días, según se estipula la ley, para la convocatoria a la elección del referéndum, donde el pueblo venezolano va a decidir si se queda el régimen actual o si vamos a una nueva elección que se debería estar dando 30 días después de cumplido el evento final. Y para la recolección de este 20% de firmas, ¿cuánto tiempo se estipula? Bueno, eso todavía no está definido. Recuerda que eso el CNE pues, cada día inventa o se agarra pues, de argumentos legales no previstos muchas veces, porque hay muchos vacíos dentro de lo que es la ley electoral. Se hablaba de 4 días. Últimamente algunos voceros del gobierno, entre ellos creo que Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez, si mal no recuerdo, decían que iba a dar un día. Pero independientemente del tiempo que den, yo pienso que el pueblo venezolano está decidido a revocar este régimen. Las razones todos las sabemos. Puede ser un día o 4 días. Se necesitan el 20%, son 4 millones y pico de firmas. Ok. Si tienen o sea, ¿ustedes confían en que el pueblo va a salir a firmar ese 20%? O sea, ¿sí van a lograr la meta de 4 millones de firmas? Por supuesto, yo no tengo la menor duda. Los últimos sondeos, inclusive de encuestadoras que se dicen afines al gobierno, han dicho que el estimado son de 11 millones de personas que, de hacerse el referéndum revocatorio este año, irían a votar en contra del régimen. Nosotros no tenemos la menor duda. Ya se demostró con la recolección de este 1%, que no fue uno, se duplicó, a pesar de todas las trabas y los obstáculos que puso el CNE. Como sabemos, pusieron máquinas en lugares donde no había tanta población votante. Te hablo del Estado Bolívar, por ejemplo, en el municipio más densamente poblado pusieron 2 máquinas, que contrasta con 5 máquinas que pusieron en otro municipio, y aún así, bajo la lluvia, sorteando adversidades, con el acoso de colectivos, la gente fue y firmó para activar el referéndum revocatorio. De recogerse el 20% y que el CNE valide ese 20% también, me dice que sería un plazo de 60 días. Sí. Para llamar al referéndum revocatorio. A partir de hoy, quedan 117 días para que se haga el referéndum en este año. Estoy casi seguro que son los 60 días para la convocatoria del 4%, del 20% de la firma, en cuyo caso, bueno, no vamos a hablar de la oposición.
Venezuela entera, el mundo democrático venezolano, tenemos la certeza que va a acudir a ese compromiso del 20% y posteriormente a la decisión final de revocar al presidente Maduro, bueno, donde necesitaríamos las 8 millones de firmas. Como te dije y te repito, la mayoría de las encuestadoras dan un estimado de 11 millones de venezolanos que estarían participando. Y creo que esos 11 millones es porque es la capacidad física que tiene la infraestructura del CNE para que en un día voten ese número de personas o validen su firma y su huella pues, en una elección de revocatorio. Si llegamos al revocatorio, ¿quién sería el candidato de la oposición que lanzarían para las presidenciales? Tenemos varios, hay varios candidatos. ¿Quién? Bueno, mira, está Capriles, se escucha también al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú. Por candidatos no nos preocupemos, que tenemos de sobra. Eso es lo bueno de este lado de la acera, pues, que aquí hay democracia, hay pluralidad. Yo estoy seguro que independientemente de quién sea el candidato, el pueblo va a acompañarlo en una votación sea quien sea, masiva, totalmente de acuerdo. Y en este caso te lo voy a decir, yo como político, bueno, podría tener una opinión sobre X o Y candidato, que no te la voy a dar ahorita porque no quiero desvirtuar algo que todavía no ha sucedido, pero como ciudadano, sea el que sea el candidato de la oposición, nosotros vamos a acompañar ese cambio que encarnará esa persona llegado el momento, y que debería ser este año. ¿Cree que el gobernador Capriles asumiría de nuevo, enfrentarse otra vez a las presidenciales? Bueno, vamos a ser justos con Enrique Capriles. Enrique Capriles ha sido uno de los grandes promotores del referéndum. Él tendría, por supuesto, no vamos a hablar del referéndum como una patente, pero sí ha sido un promotor, y por supuesto que él como ciudadano, como político reconocido, tendría todo el derecho a aspirar para una elección presidencial. Ok. ¿Y quién cree usted que el oficialismo lanzaría esas elecciones? Bueno, mira, el oficialismo está muy comprometido en el sentido de que los cuadros principales de dirigentes, me voy a referir a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el político más rechazado en el país, según los últimos sondeos de opinión que se han hecho. Ellos tienen allí una plantilla, cualquiera que sea, bueno, en todo caso ese es problema de ellos, cualquiera que sea podría asumir pues ese reto, un reto que definitivamente va a perder, ¿me entiendes? Nosotros, y te voy a hablar un poquito acerca de mi organización política, de Avanzada Progresista. Nosotros somos un partido de la Alternativa Democrática, partido de oposición pero con posición. Nosotros, y en el caso particular, pues como político, el chavismo es una realidad. El chavismo, después de un referéndum revocatorio, que evidentemente lo estarían perdiendo, el chavismo seguirá existiendo. Claro. Se le respetarán sus derechos, es una porción importante todavía del país, bueno, y les tocará a ellos hacer oposición. Nosotros tenemos 17 años, ya casi 18 años, en el rol opositor. Bueno, ellos tendrán que aprender a hacer oposición. Y no comparto lo que dice el expresidente Rodríguez Zapatero, de que bueno, que el chavismo se acostumbró a estar en el poder. No, si tú te sometes a las reglas del juego democrático, tienes que estar preparado para que en algún momento... Para lo que venga. Y eso incluye que tú sepas hacer oposición. Ojalá tengan la sensatez, el aguante, la paciencia y la tolerancia que hemos tenido nosotros, quienes por 17 años hemos estado soportando el acoso, las humillaciones, las castraciones,
inclusive en el caso de los medios de comunicación, muchas veces hasta la censura de todas nuestras actividades. Y con respecto al diálogo que se viene, el expresidente Zapatero quiere un diálogo entre oposición y oficialismo. Sí, mira, como político, el diálogo siempre yo lo estaré premiando. Bienvenido el diálogo. Está allí en esa comisión el presidente Zapatero, que creo que la Unión Europea lo está calificando pues como representante del diálogo para el caso de Venezuela. Está el presidente de Dominicana, Leonel Fernández, y el expresidente Torrijos, ¿no? Esas tres personas son las que se han venido manejando pues como personas, interlocutores entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Se está hablando inclusive de involucrar al Vaticano, cuestión que me parece muy bueno, porque el Vaticano, como todos sabemos, pues es un ente de mucho peso, de mucho equilibrio y de mucha sabiduría, pues por lo que representa la Iglesia, pues, la Iglesia católica. Entonces, bueno, yo como político le doy la bienvenida al diálogo. Es más, yo debo ser promotor, y todos quienes me acompañan en la lucha política debemos ser promotores de este diálogo. Esa es una puerta que debemos impulsar, porque es justo, dada la crisis que tiene el país en lo económico, en lo político y en lo social, que interactuemos con el gobierno para llegar al menos a medidas que mitiguen un poco el caos y el desastre que está viviendo nuestro pueblo. Tenemos el caso de la crisis humanitaria, por ejemplo, que el gobierno no ha querido reconocerla. Hay gente que está muriéndose de mengua porque no tiene medicinas, hay gente que está pasando hambre, lo vemos. En estos días un espectáculo que circuló por todos los medios de comunicación mundiales, el paso de la frontera de Táchira hacia Cúcuta. Eso fue miles de venezolanos un tropel de gente que bueno, demuestra a todas luces que estamos en una crisis humanitaria. Entonces, bueno, el diálogo debería ser buscar puntos de soluciones inmediatas para la gran problemática social, política y económica que está viviendo el país. Y eso tienen que hacerlo entre la oposición y el gobierno, con estos interlocutores que ya sabemos. Claro, ese es el diálogo. El referéndum revocatorio sigue su curso, porque el diálogo no condiciona para nada, ni debe condicionar el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es un derecho constitucional y que está obligado el CNE como institución electoral de este país a llevarlo adelante y a llevarlo este año porque los tiempos dan. Ok, ya que tocó el tema de la ayuda humanitaria, esta ayuda humanitaria que nos ofrecen a nivel internacional, ¿sacaría a flote Venezuela? ¿Quitaría el hambre que existe en este momento, el desabastecimiento que tenemos ahorita? Fíjate, nosotros estamos, y creo yo que es así ya a nivel de un país, sufriendo la penuria de un país africano. Cuando empezamos a hablar de hambre, cuando comenzamos a hablar de que la gente no tiene medicinas para atender a sus enfermos, que la gente se está muriendo por falta de los tratamientos para enfermedades tan graves como el cáncer, quiere decir que ya no es un problema un problema puntual, es un problema generalizado en toda la sociedad venezolana. En consecuencia, la ayuda humanitaria sería como un paliativo para cubrir esas necesidades. Pero no la solución. Pero no la solución. La solución sería el referéndum. La solución sería, por supuesto, el referéndum. El referéndum. ¿Y para qué el referéndum? Bueno, sencillamente porque hay que desmantelar todo lo que hay hasta ahorita, desmantelar un sistema político y económico que evidentemente fracasó. Funcionó mientras había el recurso suficiente, los petrodólares suficientes, pero bueno, eso fue mal administrado y hoy todos los venezolanos estamos pagando la consecuencia. Hemos hipotecado el futuro de nuestros jóvenes. La diáspora venezolana está por el orden de los 2 millones de personas que han emigrado del país. Y otra cosa muy importante sobre esto, estas 2 millones de personas, bueno, la mayoría
personas formadas, profesionales. Venezuela se ha descapitalizado de profesionales. Muchos médicos, enfermeras están emigrando a países como Ecuador, España los está absorbiendo, Portugal. Entonces, bueno, nos toca a nosotros, a quienes nos quedamos. Yo me imagino que usted se quedará aquí, Leida, en Venezuela. A los que nos quedamos, con nuestros hijos, nuestra familia, reconstruir un país que todavía, a Dios gracias, tiene las potencialidades para echar adelante. Y eso tengo la plena seguridad de que lo haremos una vez cumplidos todos estos pasos que hemos establecido hasta ahora. Ok, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista aquí en Telered.tv y los invitamos a seguirnos sintonizando, a seguir viendo estos videos, estas entrevistas que tenemos con políticos y otras celebridades del país o otras dirigentes opositores, dirigentes oficialistas que quieren venir a dar su voz aquí en este lugar. Muchas gracias, Telered.tv.